Paso a vosotros, hermanos. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast Ni una J ni una tilde. Nuevamente bienvenidos en esta a mitad de una contingencia. Bueno, ya no tanto una contingencia porque ya hay más libertad. Ya hoy 1 de junio del 2020 estamos viviendo, según el secretario de salud aquí de Nuevo León, una nueva realidad con la que vamos a estar conviviendo con el virus. Vamos a hacer todas nuestras actividades como antes, nada más que ahora con tapabocas, con la distancia, con gel antibacterial todos los días. Pero bienvenidos, vamos a platicar en esta noche. En este episodio 4 no tenemos así algo específicamente de lo que vamos a hablar. Pero como en los podcasts pasados me acompañan dos jóvenes, una a mi izquierda y una enfrente de mí. A mi izquierda está Yair. ¿Cómo estás? Pues a vosotros, a todos los que nos escuchan. Pues bien, gracias a nuestro Dios, y como dices, en medio de una nueva vida para el ser humano, una nueva forma de vivir el día a día. Y no solamente aquí donde vivimos, sino en todo el mundo han estado ocurriendo muchas cosas en estos últimos días. Pero mira, ya tenemos nosotros aquí un mes que empezamos con este proyecto, y pues gracias a nuestro Dios aún seguimos aquí. No me había puesto a pensar que ya era un mes. Sí, como dice Yair, no nada más aquí han ocurrido cosas aquí en nuestra ciudad, en todas las partes del mundo, en diferentes partes han ocurrido pues diferentes sucesos importantes, yo creo a lo mejor para la historia. Pero también nos acompaña Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, pues a vosotros, a todos los que nos escuchan. Pues estamos nuevamente aquí esperando ahora sí que puedan oír todo este podcast completo desde el principio hasta el final. Y pues vamos a tratar de platicar un poco, ahora sí tratar de hacer una plática común y normal y común. Y pues que se queden, vamos a platicar algo que pues ojalá y sea de su agrado y su atención para que se puedan quedar aquí. Y pues sí, realmente hay muchas cosas que nos están envolviendo, que en este tiempo están sucediendo para mal, lastimosamente, pero pues es parte de esta vida y lo que conlleva el ser carne. Sí, en el primer mes de este podcast tenemos invitados que van a hablar, pero están aquí en el audiencia, en el estudio. Pues estos chavos querían escuchar o querían ver cómo grabamos, así que pues van a estar aquí, no van a hablar, pero van a estar presenciando este episodio. Quieren ver si se animan a hacer algo también. Quieren ver si se animan a hacer otro podcast o si se animan a venir de invitados al podcast. Dijimos en una ocasión que íbamos a traer invitados, no nada más hermanos, sino jóvenes también, para que pues supieran que la vida que lleva un joven dentro de una iglesia. Pero pues vamos a empezar. Esta semana han ocurrido muchas cosas. En el otro lado, en Estados Unidos, pues pasó lo de la muerte de un hombre, podemos decirlo así, no, para que no escuchen feo, de color. Un policía mató a un hombre de color y pues eso ocasionó que hubiera una revuelta, que hubiera manifestaciones, que hubiera saqueos. Algo que nosotros ya en nuestra ciudad vivimos hace como unos 3 años. Más o menos. Unos 3 años vivimos también igual manifestaciones y saqueos en la ciudad. Y sinceramente es algo que pues te da pues miedo. Sinceramente sí te da miedo porque no sabes qué puede pasar. No sabes, tienes la incertidumbre a lo mejor en ese momento de que vaya a ocurrir algo en la colonia que tú vives y se pueda pues poner más feo. En esas ocasiones pues estaban saqueando los FAMSAs y los Coppel y todo eso. Y allá en Estados Unidos, bueno, nosotros tenemos pues conocidos en Los Ángeles más que nada y en Texas.
Y pues sí nos comentaban acerca de lo que estaba pasando, nos mandaban videos de todo lo que acontecía allá. Y sí está fuerte, la verdad, sí está feo. No sé qué, digo, yo nunca había visto que se metían a la Casa Blanca así, según yo, cuando alguien se metía a la Casa Blanca era ya para, o sea, alguien que no tenía permiso de meterse lo podían matar. Sí. Según No, yo. incluso estaba viendo de ese video, o sea, no alcancé a ver mucha información de eso de la Casa Blanca, pero sí la manifestación realmente sí están fuertes y de ya meterse a ese grado que incluso el presidente se tuvo que ahí resguardar Sí. en una habitación porque sí estuvo feo Que eso, la verdad. apagaron las luces para que Sí, pensaban que sí, no, sí, que no había nadie ahí. La que aplicamos aquí. ¿Qué opinas de ahí? No, pues yo la verdad no he visto mucha información de eso, más que como comentábamos ahorita antes de empezar a grabar, nada más los memes que suben, pero realmente no estoy muy informado de lo que ha pasado. Claro, ¿verdad? Nada más sé que hay manifestaciones y el porqué de las manifestaciones, pero más información ya más detallada no he visto. Sí, y otra cosa que aconteció fue que también a lo mejor varios van a saber quién es Anonymous, pero también salió nuevamente después de no sé cuántos años de que ya no comentaba ni decía nada, sacó pues una lista de varios o varias redes de pedofilia y también fue algo que, Bueno, de eso sí he visto más información, de la red esa bueno, ¿qué de viste tú? pedofilia. Pues de que Pues de red de pedofilia. sí, pero o sea, digamos grandes influencias mundiales, Sí. personas pues de rangos muy altos son principalmente las implicadas. Sí, así es. Yo creo que varias celebridades que la gente de afuera, y digo, incluso nosotros a lo mejor los tenemos en cierto, ¿cómo se puede decir? En cierto nivel, o sea, de a lo mejor de, no de idolatrarlos, sino como de admirar a lo mejor el trabajo que han hecho. Sí, es idolatría eso. Bueno, entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir, ¿por qué me interrumpe? El grado de admiración Grado que de tienes. admiración, perdón. Hay varias personas que, digo, igual yo creo que todos tienen algún famoso que admiran, o sea, que lo ven a lo mejor hasta cierto punto como un ejemplo a seguir. Y varias de esas personas fueron las que salieron en esa lista de esa red de Epstein, que se llama. Otra de las cosas que aconteció también esta semana, digo, no es programa de noticias, pero estamos dando a lo mejor un resumen de lo que sucedió. También mandaron 2 hombres al espacio, que es algo que a lo mejor no se hacía desde hace tiempo. Y también, como les digo, yo creo que es algo que va a cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de la gente que decían que si se lograba ese lanzamiento ya era más posible el poder ir a Marte a Marte. Perdón. Bueno, muchas gracias por Nos vemos, que estén bien. Pasa vos. No, pero como les digo, tenemos varios referencias en el mundo, varios ejemplos a seguir, y no es la diferencia en la Biblia. También hay varios ejemplos que tenemos cada quien pues un ejemplo a seguir, alguien que a lo mejor es su personaje favorito, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a tratar de cada quien comentar pues un personaje que es para él sea importante en la historia. Digo, todos son importantes, pero sabemos que hay unos que a lo mejor fueron más importantes y para uno es más importante y es el ejemplo a seguir de uno. Sí, ¿Empieza quién? Por ejemplo, a lo mejor no siempre va a ser tu modelo a seguir, porque muchas veces a ellos les pasaron cosas que ¿Sí? pues a ti nunca te van a pasar ni nada, pero algunos de ellos sí vivieron situaciones muy adversas, muy difíciles, que pues quedan precisamente escritas para eso, para ejemplo de cada uno de nosotros, de todos aquellos que pueden leer sus historias, y pues más a nosotros que somos jóvenes principalmente,
que empezamos una vida de casados, pues algunos de ellos vivieron situaciones similares tal vez a las que hoy el mundo te ofrece. No sé si ya quieran que empiece yo con... Pues ya estás hablando. Pues bueno, hay muchos personajes que a mí en lo personal me gustan en la Biblia, pero hay uno que pues verdaderamente su historia es, podríamos verlo humanamente muy trágica, pero que al final o en un punto de su vida él mismo reconoce que fue el plan de Dios en su vida, que este personaje es José, el hijo de Jacob. Yo creo que ustedes dos y los que nos escuchen hemos oído un poco de su historia o toda su historia. Más conocido como José el Soñador, que es... José el Soñador. Incluso hay una película que se llama José el Rey de los Sueños. Desde que yo era muy niño, no recuerdo cuántos años, pero sí me acuerdo que era niño, que vi esa película y prácticamente me enamoré de ese personaje por todo lo que pasó. Y pues ya uno va creciendo y comprendiendo más las cosas, y ahora que la leo, pues verdaderamente fue una vida muy difícil la que vivió este hombre. Para ti, ¿cuál es el ejemplo más grande para poder decir que él es como tu ejemplo? O sea, ¿qué es lo que se nota o se da más a notar? O la historia o el ejemplo o lo que vivió, que puedes decir, no, es que por esto a lo mejor se hizo un personaje, pues, un ejemplo a seguir para mí. O sea, digo, como tú decías, a lo mejor han vivido cosas que no vamos a vivir nosotros, tal vez. Por ejemplo, digo, algo que a lo mejor sí podemos pasar es aquella vez en que José estaba como el, vamos a decirlo así, el mero bueno de la casa del príncipe de los eunucos, y aquella mujer que se llamaba, a ver, ayúdenme amigos, ¿cómo se llama? A ver, el público que me ayude, ¿cómo se llamaba? Creo que solo dice que era la esposa de Potifar. La esposa de Potifar. Cuando aquella mujer pues se le insinúa, yo creo que es algo que a lo mejor nos puede llegar a pasar a nosotros como jóvenes, y como a todos los jóvenes, o sea, es algo que se está viendo ahorita. Hombre o mujer. Sí, hombre o mujer. Entonces, ¿cuál para ti es como el ejemplo más grande para decir, no, es que por esto que leí de él, pues a cierto punto se convirtió en alguien admirable para mí? Bueno, es que en general su vida, o sea, tú estás señalando únicamente un momento que él pasó, pero pues desde que era el hijo favorito de Jacob, de su padre. Por ende, a causa de esto, sus hermanos pues no lo querían. Dice que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Creo que era una forma muy agresiva la que sus hermanos se dirigían hacia este hombre. Y después de esto, de que sus hermanos no lo querían, después pues lo vendieron a... Bueno, entonces para que me contestes algo, ¿cuál es la mayor prueba para ti que ha pasado José? O que pasó José, perdón. La mayor prueba que pasó José, pues como te digo, no creo que exista una mayor que otra, porque pues fue una tras otra. O sea, lo vendieron y luego después fue con el príncipe de los eunucos, pero más sin embargo Dios no se apartó de él. O sea, estando ahí fue puesto sobre toda la casa, y después se presenta eso que mencionaste ahorita de la mujer, y por eso lo llevan a la cárcel, pero en la cárcel aún Dios seguía con él y lo pusieron sobre todos los reos y todo lo que había ahí en la cárcel, y ahí interpreta el sueño de dos hombres y le dice a uno de ellos que se acuerde de él cuando esté con Faraón, al copero. Pero pasó creo que 2 años cuando a Faraón se le presenta un sueño, y es cuando el copero se acuerda de José. Y después pues ya es llevado ante Faraón y él interpreta el sueño y es puesto sobre, también únicamente Faraón era mayor que él en toda la tierra de Egipto. Uh-huh. Y es ya después cuando se reencuentra con su hermano y viene su padre. Pero lo que me gusta de este hombre es que siendo joven, estando lejos de su padre, de su casa donde nadie lo conocía, se le presenta esta oportunidad de
bueno, no oportunidad, sino esta mujer que se le insinúa. Y más sin embargo, dice unas palabras muy bonitas. Déjame encontrar la cita. Este hombre dice el versículo, para los que nos escuchen, versículo número 9 del capítulo 39 de Génesis. Dice José estas palabras: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es algo muy bonito que, estando en una tierra que en aquel tiempo pues era tal vez la mayor potencia que existía, donde no dudo que existían muchas cosas que no había donde José vivía, y para ser esta mujer esposa de una persona importante de aquel tiempo, yo creo que también era una mujer muy hermosa. Pero aún con todo esto, José decidió principalmente no pecar contra Dios. O sea, es un gran ejemplo que nos enseña este joven en ese momento, de que por más dura que sea la adversidad o más tentadora que pueda presentarse las cosas, pues para este hombre principalmente estaba en su mente, en su corazón, el no pecar delante de nuestro Dios, y pues ya después también no fallarle a aquel hombre que le había confiado toda su casa. Pero principalmente eso, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo lleno de muchas distracciones, también muchas cosas que como jóvenes nos pueden llamar la atención, pero qué bonito sería pensar como este hombre, de no pecarle a nuestro Dios, ya sea con nuestra mente, con nuestra vista, con nuestro hablar, con nuestro actuar. Y pues ya después su vida fue un plan para su familia, el posterior pueblo de Israel, porque al llegar ahí toda su familia pues encontraron una comodidad que no tenían tal vez donde vivían. Yo creo que para mí esa es la no sé, a lo mejor la prueba más grande que, digo, como decía él, pues todas son grandes, todas son pruebas muy grandes, pero cuando llega a su familia, nuevamente a sus hermanos, el perdonar, el no sentir ese rencor, ese odio a sus hermanos, yo creo que es algo que hoy en día es muy difícil de encontrar. O sea, hoy en día muchas veces nada más porque te hizo una cara ya le dejas de hablar a lo mejor a tu hermano, a lo mejor a tu primo. Y para que José no haya guardado ese rencor con sus hermanos, que primero pensaban matarlo y luego dijo, no, bueno, vamos a venderlo, y todavía les diera la mano, es como que, yo digo, para mí, cada quien tiene su conclusión, pero para mí es uno de las pruebas más grandes que tuvo que, digo, a lo mejor ni siquiera lo vio como una prueba, o sea, simplemente era algo que tenían en su corazón, o sea. Pero para ti, ¿cuál de José? No, Hablando pues de José. decir, a lo mejor ahí las circunstancias, todo lo que pasó, el que a lo mejor ya cuántos años no había pasado de cuando lo vendieron a ese momento. Sí. Pero como te digo, o sea, lo que entiendo es de que él teniendo el poder de poder haberlos matado o haber hecho lo que quisiera con ellos. O simplemente decirles, no, aquí sí, no. O sea, simplemente aquí no hay nada, vámonos para atrás. Pero no, o sea, más sin embargo le dijo, o sea, se mostró con ellos, lloró pero yo creo, para mí el momento más difícil es cuando se va a la cárcel, o sea, el que estés en la cárcel y 2 años, dice que duró aproximados de que ahí, yo creo que eso para mí es el momento como más difícil. Es como que a lo mejor de ahí el tocar, o sea, sí, digo, toda su vida fue como que nosotros lo podemos ver como de picada, desde que sus hermanos no lo quieren, lo venden, se va, o sea, como un esclavo, lo meten en la cárcel. Yo siento que de la cárcel ahí fue donde ya ahora sí ya levantó y ya llegó a ser lo que fue, ¿verdad? Realmente. Por decir, estaba viendo yo un podcast de este Roberto Martínez, que estaba él explicando acerca de por decir, los ídolos o de la gente que admiras. Y la verdad tenía mucho sentido eso que decía, porque hacía el comentario que, por decir, cuando tú admiras a alguien o algo,
es porque tú quisieras hacer o tener ese potencial que tiene esa persona. O sea, por decir, a lo mejor uno como futbolista, o sea, que le gusta el fútbol, a lo mejor admiras al futbolista más grande en ese tiempo, o sea, no sé, por si Messi o Cristiano, todo de que o eres Messi o eres Cristiano. Entonces, como, ¿por qué? Porque a lo mejor tú quisieras tener la fama que él tiene, el fútbol que él tiene, el dinero que él tiene, o las cosas que él tiene, y tú quisieras llegar a ser como él. Entonces, no es tanto porque tú digas, o sea, ojalá, no sé, como que envidiarlo, como dicen, de la mala, sino que tú quisieras ser como esa persona, pero a ti te evaden muchas cosas que dices, no, pues no puedo por esto, no quiero por esto, yo cómo voy a lograr hacer eso. Sí. Como en eso hay gente que a lo mejor en música, en el fútbol americano, en dibujo, en muchas cosas, o sea, en todo lo que a lo mejor a uno le gusta, tiene a uno algo que admirar. Entonces, por decir en este caso, digo que ya ahí toma referencia a lo mejor de José. A lo mejor yo también siento que, bueno, yo a las personas en cuestión de la Biblia que admiro y que me gustan sus vidas es porque a lo mejor sí yo quisiera tener ese potencial que ellos tuvieron sin toda la pena o toda la vergüenza o todo el que dirán que por si me salen las cosas no me salen, pero yo sí lo siento, sí digo, igual en este caso no es como, no sé, Yair, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor también va por esa parte porque englobaba así todo esto del quien admiras. ¿Algo que comentar ya por último de José? No, nada más iba a tratar de José. No. No, pues digo, a mí personalmente, como repito, es un personaje que me gusta mucho su vida. Tal vez como dice Jorge, fue desdeseable en picada todo, pero yo creo que fue para templarlo, para forjar carácter en él, tal vez. Como y él mismo lo reconoció después, ¿verdad? Fue un propósito de Dios en su vida. Y pues sí, ¿verdad? Fue un gran hombre que, pues gracias a él, claro, primero nuestro Dios, ¿verdad? Pero por medio de él fue que el pueblo de Israel pudo pasar aquella sequía que aconteció en aquel tiempo. Pues no sé ustedes cuál personaje quieran hablar, alguno de los dos. Yo tengo mucho realmente, pero yo creo, es que pues tampoco quiero arruinarles porque ustedes también les admiran eso. O sea, por decir... nada más uno, para que no nos arruines el... Jefté. Ajá. Te apuesto que Miguel no sabe ni quién es Jefté. Jefté era... ¿Jefté? Jefté, es correcto, sí. No, o sea, a mí, digo... Ahorita te digo quién es, síguele. Yo digo, no me quiero meter mucho en su historia, pero igual lo pueden buscar ahí en la Biblia, toda la historia para que vean el detalle. Pero a mí lo que yo admiraba, o sea, es que, pues, Jefté él fue, pues, como quien dice, procreado fuera de el matrimonio. Y sus hermanos, medios hermanos, no lo querían igual, pero aquí como tipo José, no lo querían y lo corrieron, pero hubo un momento en el cual necesitaron de Jefté y lo fueron y lo buscaron, y todavía que Jefté dijera, bueno, o sea, todavía Jefté fue y los ayudó y salió adelante y fue un referente en ese entonces Jefté. Entonces, para mí eso es como que, como tú dices, tipo de lo de José, que a lo mejor Jefté pudo haber tomado la decisión de decir, oye, pues me acaban de correr y vienen otra vez a buscarme, pues búsquenle por otra parte. Pero no, dijo, no, o sea, está bien, o sea, fue con ellos, salió adelante y fue un referente grande en ese tiempo. Pero a mí sí eso, o sea, la actitud de Jefté y la decisión de que a lo mejor porque tenía el conocimiento de Dios, a lo mejor por su familia, por no sé, en que le haya movido a él de decir, pues voy. Pero su historia, o sea, la verdad es como que también es de admirar. O sea, bueno, ahorita que decía que a lo mejor no sabía quién era. Pensé ya lo buscaste. Pensé en dos. No sé por qué pensé en a lo mejor no tiene nada que ver el nombre, ¿verdad? Pero uno fue un juez, bueno, no sé si fue juez o pensé también en el papá de Moisés, no sé cómo se llamaba el papá de Moisés, no me acuerdo. El papá de Moisés. El suegro de Moisés. El suegro de Moisés. Jetro, ok. Entonces era el juez. Juez, sí. Era juez de Israel. Ajá. Ok. ¿Y el sí, otro? nomás sabía que es juez de Israel. ¿Y el otro? ¿Quién, Jetro?
No, o sea, No, es que cuando dijiste se me vino a la mente el suegro de Moisés, que era Jetro. Ok, ya entendí. Sí. ¿A ti? Es que quiero aplicar la misma. No, es que tengo muchos. No, yo creo que a lo mejor uno de los personajes para mí más admirable, y a lo mejor para muchas personas puede sonar un poco, pues como que a lo mejor choteado de decir, ay, ese personaje siempre... No sé qué vas a decir, pero yo también lo que creo que vas a decir. A las dos. No, yo creo que Pablo fue para mí un personaje muy importante en todo lo que hizo. Y para mí la prueba más grande que pasó Pablo fue el hacerle caso a Dios. O sea, como cambió su vida a 360 grados. O sea, para mí esa es una de las pruebas más grandes que hizo Pablo. A lo mejor hay muchas cosas que hizo, digo. Es uno de los personajes que tiene más epístolas en la Biblia. Digo, de ahí a lo mejor se basa mucho el cristianismo nuevo, el cristianismo del Nuevo Testamento. Pero para mí, ese momento en donde iba en el desierto de Damasco y lo ciega, pues se queda ciego, ¿verdad? Después de que vio a aquella visión. Esa para mí fue la más grande, o sea... No, digo, hay muchos personajes. Sí, pero o sea, Pablo, estás hablando yo digo que es el referente más grande para el gentil. O sea, para el creyente, digo, uno como nosotros que no es del pueblo de Israel, pero de ahí para mí es donde se desemboca toda la doctrina para el gentil, el conocimiento. Y hay muchas frases que hoy en día se usan en el ámbito cristiano, que las dijo Pablo. Y aún no en ámbito cristiano, frases que quedaron... Sí. No, yo le decía, por ejemplo... que se duerme o... No, por ejemplo, hay una frase que se usa mucho en las iglesias que es es que para mí sí. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo creo que es una frase que a lo mejor sin sentirla se usa. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, como dice ayer, aunque no vayas a la iglesia, vas al gimnasio y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y... los tiempos de Dios son perfectos. O sea, todo esas... No, pero sí la usa mucho la gente. Todo eso la gente... Digo, hasta uno mismo se apropia de esas frases y por lo mismo. Sí. Porque Pablo, yo siento que es uno de los personajes más admirados de la Biblia. Sí, no, o sea, la neta, o sea, ese es como el meme que les compartía, del que es el perrillo que está como bien macizo. Y luego que los cristianos antes los mataban y les hacían esto. Sí. Y luego el otro que está ahí como todo mencillo y que... No, me da vergüenza publicar que soy cristiano. O sea, sí pasa o sea, Pablo, todo lo que vivió, o sea, del momento en esa vez que lo apedrearon y que creían que estaba muerto. O sea, ¿qué magnitud puedes estar cuando la gente ya cree que te mató? O sea, ¿cómo no te hubieran agarrado? Y no es como que, te aviento una piedrita así como que después, no, o sea, le daban con todo. Fíjate que las epístolas de Pablo son muy poco entendidas, o sea... Sí. O sea, yo creo que a lo mejor es digo, yo escuchaba una vez, no me acuerdo quién decía, o sea, uno de una religión, no me acuerdo qué religión era, como un pastor de una iglesia, decía que las epístolas eran las más difíciles de entender de la Biblia, porque de repente uno puede entender una cosa y en realidad no está diciendo eso, o sea... El mismo Pedro lo dijo. Sí, el mismo Pedro lo dijo. ¿Qué dijo? Que las cartas de Pablo también no eran muy fáciles de entender. Sí, o sea, es algo que... Entonces, como les digo, para mí, Pablo es un personaje a seguir, que decía él, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, hasta cierto punto tenemos que también ser imitador de Pablo. Y había muchos que se peleaban antes, ¿verdad? Que ahí en la Biblia lo menciona, que muchos decían, no, es que yo soy de Pablo, y no, yo soy de Apolos. Apolos también. Apolos también fue un personaje importante también. Digo, no se menciona mucho, pero sí fue un personaje muy importante.
La historia, digo, al principio de la historia de Apolos fue cuando dice que estaba Priscila y Aquila en la iglesia y lo escucharon que estaba pues predicando y él predicaba a Juan el Bautista, lo que había enseñado Juan el Bautista. Entonces Priscila y Aquila, el matrimonio lo escucharon y dijeron, no, pues vamos a hablarle, ¿va? Vamos a cierto punto a completar lo que él ya viene hablando. Uh-huh. Y se dejó enseñar, o sea, hay que ver también esa humildad que él tuvo de decir, porque sabía mucho. Sí, sabía mucho. Era poderoso en las escrituras. Sí, era una persona muy poderosa y que conocía mucho de la escritura, de los rollos, quien antes usaba eso. Uh-huh. Y se dejó enseñar, o sea, no fue como que, ay, ¿qué me van a enseñar ustedes? Y no, o sea, simplemente se dejó enseñar y siguió predicando ahora a Cristo, lo que Cristo vino a hacer, pues el evangelio de Cristo más que nada. No sé si tengas otro personaje. Pues es que bueno, voy a cambiar el rumbo un poquito de la plática. O cambiar el rumbo. A lo mejor podrían decir ustedes, los que no están escuchando, perdón por moverme mucho, pero es que estaba muy incómodo. No, si es que todavía hay alguien escuchando esta media hora de video. A lo mejor podrían decir ustedes, o lo que nos escuchan, o a lo mejor los que están aquí, decir, pues es que era Pablo. O sea, siempre se usa mucho eso, de que no, pues que era Pablo, no, pues es que era Cristo, no, pues es que era Esteban. Y para mí yo quiero preguntarles, a lo mejor nos van a escuchar como les digo, el podcast pasado tuvo como, ahorita que checamos 400 visitas. Como 1500. No, tuvo, hasta me da vergüenza, pero pues tuvo bien un poquito de reproducciones. Digo, a lo mejor son los mismos de la iglesia. Uh-huh. Y van a saber de lo que estamos hablando. Para ustedes, ¿quién es a lo mejor el hermano que más admiran de la iglesia? Hermano Jorge Díaz. Yo. Ahí nos vimos. Gracias por todo. Se cancela el podcast. Para ustedes, ¿quién es el hermano que más admira? ¿La audiencia puede participar o no? No sé. Bueno, no, pero primero nosotros, digo, o sea... No, pues es que no sé. Digo, yo sé que a lo mejor vamos a decir uno que... Es que, bueno, para mí... Voy a decir uno. Bueno, dale. No. Voy a decir uno. Para mí, no me tocó convivir con él ni verlo. Pero el hermano Razo, yo creo que fue un gran referente sobre nuestra iglesia, y porque de él, vamos a decir, salió... ¿Esta iglesia? Ajá, salimos nosotros. Entonces yo creo que, aunque no me tocó vivir con él, he escuchado demasiado de él, y creo que sí, era un hermano. Hay muchas historias que la gente cuenta, que los hermanos cuentan, que sinceramente sí te sorprende hasta cierto punto el cómo era ese hermano. O sea, porque una de las cosas que dicen ellos, de los que dicen los hermanos, es que el hermano no era un hermano letrado. No. Era un hermano que a lo mejor apenas, yo creo, sabía leer muy bien, pero sin embargo eso no fue un impedimento para que él se pudiera establecer hasta cierto punto como un verdadero cristiano. Digo, son personas que, como te dices, no, a lo mejor nosotros no tuvimos la convivencia con él, pero pues los hermanos más grandes que nosotros sí tuvieron esa convivencia, y te platican a lo mejor la sencillez que tenía ese hermano. Es a lo que me refería. A lo mejor no vas a vivir lo mismo que los que vienen escritos en la Biblia, pero de este hermano Razo estoy seguro que también su vida era el evangelio, o sea, su vida era la iglesia, el estar en la obra de Dios. Porque sí, principalmente los hermanos ancianos nos cuentan historias de este hermano, que pues sí, verdaderamente es incluso difícil tal vez igualar lo que este hermano sentía por las cosas de Dios, el celo que él tenía y las obras que él hizo, que dicen que prácticamente todos los días iban a casas de algún otro hermano o una persona que quería conocer a predicar. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que hasta su último día pues
permaneció firme Fíjate. en las cosas de Dios. Según la historia. La historia. Digo, para mí es historia porque ya fue así, fue en el 80 y... Creo que en el 80 y tantos, 86, yo creo. Creo que 86. Fue, creo, una convocación. Ajá. Eso fue lo que Ya a mí me sé, contaron son mis antepasados. mis antepasados. No, yo creo que la historia esa, a lo mejor muchos la conocemos. Dice que, se dice que después de una convocación, cuando se terminó la convocación, falleció el hermano un viernes, ¿no? Creo que sí era viernes. Un viernes, digo, y como dice Jair, su vida, pues fue la iglesia, su vida fue el evangelio. Y ahí es donde podemos decir, o sea, ya no podemos poner el pretexto de que, ay, pues que es el hermano raso, no, ya no se puede poner, digo, el hermano raso es un hermano hasta cierto, digo, Pablo también lo era y Sí, Esteban sí, también, todos, Pedro también lo era, todos. pero es un personaje más cercano a nosotros. Sí, que podemos tomar más como referencia. Más palpable. Más palpable. Sí. Bueno, y ni tanto porque ninguno de los tres lo conocimos. Pues, sí. Hay No, pues, más cuando actuales. se murió en el 86, usted no nacías, tú tampoco, No, yo tampoco. nadie. Únicamente lo que hemos oído hablar Se de dice que también llegó en una moto, porque era como cobrador. Era cobrador y dicen que te da la moto así bien, o sea que no, la tenía bien lavadita y todo. Y hasta cierto punto eso también quiere decir mucho de una persona. Sí. Otra de las personas que es admirable o admirado por muchos de nuestra congregación. Por ti, para ti. Bueno, antes de que digas ese, que creo que ya sé cuál vas a decir. Yo quiero decir uno que sí pude conocer y tal vez a lo mejor también lo conocí en Lolita Yala. Metanfetamina. Que lo pude conocer en el final de sus días, pero que también fue una persona muy importante en su tiempo para las bases de nuestra iglesia. En una convocación que hubo, no recuerdo si fue convocación o fue una visita nada más, en Los Ángeles, California, un hermano ya muy anciano, el hermano, tú sí lo conociste, Miguel, el hermano Perales. Ah, sí. Una vez también nos contó pues cómo él y otros hermanos, dijo muchos nombres que sinceramente no me acuerdo y ¿Fue cuando fuimos a comer? Sí, fue Sí, yo me acuerdo. Y nos contó la historia de cómo él y otros hermanos pues en su tiempo se movieron y iban y predicaban aquí y allá, y pues, así fue empezando a tomar forma nuestra congregación. Digo, tú los ves ya tal vez ancianos, tal vez ya sin fuerzas, ya prácticamente son solamente una persona ahí en la iglesia, pero pues gracias a todos ellos, y claro, sin desmeritar a los que están escritos en la Biblia, pero gracias a todos ellos, pues nosotros hoy podemos conocer estas cosas y poder compartirlas. Y también hay muchos que ni conocimos, ni nos hablaron de ellos, ni quedaron escritos, ni nada. Hay un hermano que se llamaba hermano Godínez. Bueno, sí he oído hablar de él también, pero... Se dice la historia de, a lo mejor de la iglesia, que él fue el iniciador de toda la iglesia, de toda la organización. Y digo, o sea, son hermanos que, sinceramente, miren, eso les voy a contar algo. El hermano Valmore, que también pues es vamos a decirlo así, a lo mejor no toma ese cargo, pero es el hermano que es el sobreveedor, vamos a decirlo así. Sí. Para los que a lo mejor no saben, el sobreveedor pues es el rango más alto del ministerio. Cuando te pones a hablar con el hermano Valmore, o sea, te das cuenta que no sabes nada, o sea, sí, eres un fato. Sí, la verdad, o sea, yo me acuerdo pues varias veces pues que he ido para allá, me pongo a platicar con él y no, o sea, digo, todos los hermanos, o sea, hay muchos hermanos que saben demasiado, o sea, que a lo mejor tú quieres a lo mejor tratar de quererles enseñar algo y decía una vez... O de enseñar, de tratar de demostrar que tú también sabes. Una vez me acuerdo, y lo decía el hermano Marco, le decía a su otro hermano, a un hermano que tiene hermano Marco carnal, le decía, ¿está lloviendo o qué? Sí. Le decía,
que cuando él se ponía nervioso, digo, el hermano Marco también, pues es del ministerio. Decía, yo cuando me pongo nervioso para predicar, porque estábamos hablando de la predicación, cuando me pongo nervioso para predicar es cuando pues están los, vamos a decir, los cabezas de la iglesia. Y sí, o sea, digo yo, a mí me tocó, a lo mejor a algunos les tocó predicar, y pues sí, es algo muy, a cierto punto, imponente. Lo quieres hacer todo bien. Sí, porque crees que a lo mejor, o sea, lo que estudias, a lo mejor en algún momento piensas que no lo estás diciendo de manera correcta, y están esas personas que conocen demasiado, es como que, este mancebo, la verdad. Sí, no, cuando... Me acuerdo que hace poquito fui para allá. Pues cuando fue la luna de miel, fui a la iglesia. Y me tocó presidir. Y como quiera, o sea... Digo, aparte la magnitud de la iglesia de allá de Pasadena. Estaban ahí el hermano Balmore, el hermano Chuck. Pues ahí hay muchos ministros y diáconos y ayudas. Ahorita ya nada más creo que hay como unos 2. Porque los otros 2 están en otra iglesia. El hermano Mando es ayuda. Diácono. Ministro, dices. No, creo que es ayuda. No, es diácono. ¿Sí es diácono? Bueno, otro de los personajes importantes para mí, esa ahora sí es para mí, y yo creo a lo mejor para ustedes también, o sea, el hermano López, que fue no, claro. Ese es nuestro ministro. Con todo el respeto que se merecen todos los hermanos, pero para mí no había un hermano que le llegara al hermano López, sinceramente. Un rayote, vámonos. Ahorita que está lloviendo. No, para mí sinceramente el hermano López, digo, al menos porque tal vez porque yo conviví con él, porque desde niño el hermano López fue el ministro. Ahí está una foto cargado contigo, te trae cargado por eso también. No, y es un hermano que nunca, a ver, no sé si se escucha mucho la lluvia, a ver, me voy a caer tantito. No se escucha. Es un hermano que también igual tiene mucho conocimiento, pero es de esos hermanos que no te lo dan a notar de que yo sé mucho, o sea, no, o sea, es como que pasa como si fuera una persona normal. Sí, o sea, incluso me tocó una vez que cuando estábamos en la iglesia del Peñón hacíamos juntas para llevar a alguien invitado. Okay, sí. Y me acuerdo que una vez llevé a un compañero, un joven, y estaba el hermano López ahí. Y no, él así como si nada. Y oye, que el ministro o así. Bueno, él le dice pastor, le decía pues el pastor. Y digo, ese es en serio. Y me dice, sí, hombre, yo no creí que fuera él, la verdad. Y si yo pensé que un hermano X, o sea, que a lo mejor una persona grande nomás. Le digo, no, hombre, él es el mero bueno de todo esto. No. Pero, o sea, es porque el hermano realmente sí era muy humilde. O sea, realmente no es como que, como tú dices, es. No se ha muerto. Ya lo están sepultando, pero todavía no sé. No, o sea, no es como que el hermano quisiera tener un galardón de decir, yo soy el ministro. No. O sea, y tampoco los demás hermanos, ¿verdad? Pero, o sea, el hermano realmente sí pasaba por desapercibido en cuestión de apariencia. Sí. O sea, no lo veías como que, obvio, el que lo conocía, pues sabía de lo que es capaz el hermano, o sea, de lo que sabe y de toda la sabiduría y todo el conocimiento y las experiencias. Pero una persona que no lo conociera, a lo mejor creía que era un hermano más. Sí, no, ya se me olvidó lo que iba a decir. Sobre eso también, un hermano que sí ya no está con nosotros, el hermano López, hermano César. César. También, a mí lo que me gustaba del hermano César era de que tenía la inocencia de un niño. O sea, como un niño. Sí. O sea, de que, o sea, su actuar, su hablar, su comportamiento era, no que estuviera de chiflado y corre que no, ¿verdad? Pero, o sea, sí, pero, o sea, cómo veía la vida, la forma de ver la vida también, la verdad, es algo que... Sí, me acuerdo mucho del hermano, bueno, pero regresando al hermano López, ¿por qué? Sí. O sea, el hermano César es López también. El hermano Jorge López, o sea, nada más le dimos 2 segundos de... No, para mí el hermano López, como dice Jorge... es una persona muy humilde. Uh-huh. Tristemente pues ahorita está enfermo. Pues ya tiene, no sé, creo que ya está llegando a los 90. Más o menos. Y pues digo, es algo que a todos nos va a llegar ese momento de partir de este mundo, pero el hermano López también, o sea, cuando hablaban acerca de la muerte, o sea, el hermano, fíjate, cuando fuimos para allá también fuimos a ver al hermano López. Y
pues me dio tristeza verlo así, verlo pues mal, porque sinceramente estaba muy mal, muy sí, ya muy decaído, sí. Ya. Pero yo le decía, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? Pues el hermano no traía en ese momento su placa de los dientes. Okay. Le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? ¿Cómo está? Dice, no, aquí estoy. Dice, sí, ya me quería ir, pero pues me regresaron, o sea, y hasta cierto punto esos comentarios es como, no cualquier persona te lo dice, o sea, no cualquier persona piensen como, nah, pues ya, no pasa nada, si ya me voy, o sea, y el hermano siempre ha tenido eso, pensado eso también como que, pues si me voy no pasa nada, o sea, también una vez me acuerdo que le dijo mi papá de los zapatos, dijo, hermano, anda estrenando zapatos, si así es para cuando me entierren ahorita para estrenarlo, yo como que no, hombre. Y sí, o sea, él, su forma de ver la vida también, o sea, sí, digo, claro. Fue un hermano como decimos, ejemplo. Sí. Un hermano que vivía de la iglesia. Para la iglesia. Y para la iglesia. Digo, no vivía en el aspecto económico porque no, el hermano... Digo, nadie vive de la iglesia, ¿va? Pero... El hermano, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en el Peñón que arreglaban carros allá atrás. Uh-huh. El hermano era de los que si tenía algo el carro, nomás te decía, no, pues compra. Y muchas veces a lo mejor y te lo compraba él también, o sea. Ella ya te lo ponía, te lo conseguía. Y no te decía de que, no, fue tanto, no. Digo, varias veces, pues sí me tocó, unas 2 veces yo creo fui cuando estaba arreglando carros. Y su pensar todavía era la iglesia, lo escuchaba chiflando cantos de la iglesia cuando a lo mejor uno está trabajando y está cante y cante las vallenatas y los traileros del norte. El bro. No, pero sí, para mí ese hermano, también, hay claro. Muchas experiencias. Sí. Yo creo que cada uno tiene muchas experiencias con él, que ha escuchado de él, que ha escuchado a otras personas, que vivimos con él, Jair. Me acuerdo que contabas tú la historia de cuando ibas a la casa de... Sí, pues yo cuando estaba en la prepa... Que te ibas de pinta. Algunas veces otro hermano y yo, hermano Fernando, no sé si voy a escuchar esto, pero... Él y yo estábamos en la misma prepa y... a nuestro... Mejor conocido como Ferni. El Ferni. Nuestro gran amigo Ferni. Bueno, él y yo a veces... Bueno, realmente fue una vez nada más. A ver, sí, fue una... que no fuimos a clases y fuimos a la casa del hermano López. Estaba ahí a unas cuadras de la prepa. Y me acuerdo que llegamos y la esposa del hermano López, la hermana Gloria, nos preguntó que por qué tan temprano íbamos y debíamos de estar en la escuela. Y nosotros le dijimos, no, es que había un baile y te daban permiso de salirte. Y la hermana, ok, no, está bien. Y ya salió el hermano López y le dijimos lo mismo, pero... La verdad el hermano López no nos creyó. Ya se la sabía eso. Ya, como que mis hijos ya me lo aplicaron también, ¿no? Pero pues no nos decía nada, ¿verdad? Para él también contento de que lo visitáramos. Y pues siempre que íbamos a la casa del hermano López, todos, nada más llegabas y también la hermana Gloria te sacaba un buffet y ahí no había con que ya comí o no tengo hambre, o sea. Ahí es de que comes o comes. Sí. Y pues yo creo que todos... No solamente del hermano López, sino de muchos hermanos que conocemos, nos gustan cosas. Yo, por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí del hermano Marcelo es el léxico que él utiliza al predicar. Para mí el hermano Marcelo es una persona también muy sabia, sí. No únicamente en las cosas de Dios, sino en la vida, y es algo que personalmente yo admiro mucho de él. De hecho ya es algo que sí le he expresado a él. Me gusta mucho cómo predica él, el léxico principalmente que él utiliza muy correcto, y pues también se me hace que es una persona que sabe mucho de la escritura. Sí, digo, con el hermano Marcelo también hemos vivido, pues, vamos a decirlo así, experiencias, no muchas, por lo mismo de que pues él está en otra iglesia y nosotros diferente circuito, pero a mí fue el que me casó, a Yair fue también el que me casó y presentó a mi hijo también. A mí fue el que también me bautizó a mí, a Jorge, a ti también, ¿no?
Sí. Sí, pues no porque había nadie. Fue el hermano Marcelo no. también. Sí, o sea, hasta cierto punto esos hermanos han estado presentes en nuestras vidas. Sí es, y ojalá, digo, que estén presentes más tiempo. Sí. Digo, a lo mejor son hermanos grandes, pero esperemos que en más tiempo esos hermanos puedan estar nuevamente o puedan estar otra vez bien en la iglesia. Por ejemplo, en el caso del hermano López, yo le decía, no me acuerdo quién le decía que ojalá y pudiera tener el privilegio de en este podcast entrevistarlo. O sea, porque digo, si queda una entrevista al hermano López es ya, o sea, para escucharla todos los días ahí o sea, digo, para mí es un sueño que yo tengo, que el hermano pueda restablecerse nuevamente otra vez y poder ir para allá, porque a lo mejor pues sabemos que no puede venir para acá por su situación de salud. Ajá. Pero ir para allá los tres y pues entrevistar de volada. Hay hermanos, decía el hermano Yair, decía del hermano Marcelo, y como les digo, sí, también es un hermano que él fue el que me dio las pláticas prematrimoniales, el que nos dio las pláticas del bautismo, y sí, o sea, tiene mucha historia también que te sirve mucho, o sea, desde cómo llegó a la iglesia, cómo fue que él empezó en el ministerio, todo eso, sinceramente es una... De hecho, escribió un canto que también entonamos, sí, un canto muy bonito. Es de los mejores cantos que... Y también el hermano canta, esa segunda voz hace una segunda voz natural. El hermano no es forzada como el ministro de la iglesia, de Monterrey. Ministro. Otro de los hermanos, digo, hay dos hermanos que a lo mejor estamos pues pasando por alto, que realmente también han sido importantes en nuestra iglesia y más que nada en nuestra época. El hermano Marco es uno de esos, y sinceramente el hermano Marco ha sido de las personas a lo mejor más importantes para nosotros y para los jóvenes, que sabemos que es el encargado de los jóvenes. Y yo recuerdo cuando estaban los jóvenes, digo, no fue hace mucho, fue hace como 2 meses, pero desde antes, o sea, no específicamente hace 3 meses, sino desde antes me acuerdo que tenía una facilidad para envolverte en la plática. O sea, había hermanos que no podían conseguir eso. O sea, había hermanos que a lo mejor querían, pero no se podía conseguir. Ahí ya no es de qué tanto sabes de la Biblia, sino sí, ¿no? cómo llegar a un joven. Sí, y te digo, yo disfrutaba mucho, o sea, cuando estaban los jóvenes me acuerdo que disfrutaba mucho las pláticas del hermano, o sea... Sí, no, yo también igual ya de casado lo que más de que añoraba era que ir y otra vez salirme con el hermano para las pláticas con él. Sí. Pero pues veías a los jóvenes salir y chingo, y ya nomás lo escuchabas, hacía lo que estaban risa y risa, o plática y plática, o que... No, sí, pues digo, porque tenía esa facilidad de poder conectarse con los jóvenes, o sea, porque no, en ese momento hasta te daba la confianza de platicarle muchas cosas que a lo mejor no le ibas a platicar a un hermano. No cualquiera, sí, y no cualquiera también, o sea, y se las platicabas a él en lo que iba de la plática, o sea, te hacía preguntas que me acuerdo mucho. A lo mejor lo que más distingue al hermano Marcos son las preguntas... Trabalenguas. Las preguntas capciosas. De que nos ponía exámenes y era de que no, pues, ¿cuáles son las capciosas? No, van a venir unas ahí, unas 3. Y ya leías todo el examen y no había ninguna capciosa para ti. No, yo decía por los temas, de que, por decir el que decía de oro puro o puro oro. Sí. O sea, eso es también que sí. Eso, ¿cuál es mejor? ¿Por qué? Sí, o sea... Y digo, el hermano hizo, digo, no sé si nada más él, yo creo que a lo mejor con ayuda de otro hermano, el libro, o están haciendo el libro de la femenil, que digo, también el del solo se la aventó. Digo, y escucha los títulos de... Eso es un don realmente. Sí, o sea, es un don el saber cómo llegar, y más que nada, como dices, fuera de a lo mejor del que sabe, porque sí sabe, la experiencia que ha tenido, porque eso es lo que te ha... O sea, eso, el que sepas mucho de la Biblia no te hace que llegues a los jóvenes, sí, o que llegues a la femenil, sino la experiencia que has tenido en tu vida es lo que yo creo que lo ha hecho que llegue a tener ese éxito con los jóvenes, y ahora con estas escuelas que está haciendo, que la verdad también están muy buenas. Sí, la verdad, sí. Bueno, el hermano Marco fue importante en nuestra etapa de
de jóvenes dentro de la iglesia, pero también un hermano que fue importante también en nuestra etapa de jóvenes, pero en otro ámbito, fue el hermano Fernando. Sí, también. En el ámbito musical. Sí, No, pues yo tuve muchos maestros, la verdad. por él fue el... Aquí, Ah, caray. a muchos. Yo tuve muchos aquí en... ¿Qué fue? Se cortó, no sé por qué. Yahoo. ¿Sí se cortó? Es el de tu papá y hermano, ¿no? Yo borro también el de Miguel. No estamos grabando todavía. Me Bueno, disculpen, es que Disculpen. cayó un rayo y Se fue la luz, Ya- pero ya tenemos pensamos un- se se apagó el había monitor, grabado. pero bueno, prosigo. Así hablaba del hermano Fernando, que pues cuando los tres sabemos tocar algún instrumento, guitarra y bajo, pero en su momento el hermano Fernando fue el que nos agarró a todo el grupo de jóvenes y pues nos dijo, vamos a ensayar, vamos a sacar cantos, Sí. hacer un grupo, algo que no se Un coro, veía, un coro, un grupo no se venía musical. viendo dentro de la iglesia. O sea, pues sí pasábamos a cantar y todo, pero no nos juntábamos a ensayar ni nada por el estilo. Y No. el hermano Fernando también fue el que nos, digámoslo así, nos pulió en las áreas que podíamos desenvolvernos En ese tiempo, musicalmente. yo creo que era de la iglesia el mejor coro. Ajá. O sea, No, en lo y que de nosotros de toda hemos la estado. organización. Sí. O sea, como No ha habido en uno todo el como tiempo que he estado en la iglesia, ese es digo, Sí. no por echarnos flores, sino No, por no. lo mismo de que muchas personas lo No, no, decían. pero Oye, es sí, que sí. había mucho interés también Sí. de todas partes, o sea, de todos los miembros de los jóvenes había interés de ensayar y de que todo saliera bonito. Incluso hasta fuimos, y bueno, incluso bonito a lo mejor a nuestras capacidades. Sí, Que claro. aunque a lo mejor dijeras, no éramos los mejores tocando, pero ni o sea, teníamos la mejor voz. ni la tampoco. mejor voz, pero nos esforzábamos en hacer Yo lo sí. mejor de cada uno de nosotros. No, sí, o sea, el hermano Fernando, más conocido como Fer, El para Fercho. ese ha sido importante para la iglesia y para los jóvenes, o sea, pues como decían ellos, por lo mismo de la etapa que nosotros vivimos como jóvenes, el coro, o sea, y el hermano siempre era no, pues ahí estaba, o sea, No, y sí también nos regañaba. sí, Sí, Pero también lo- se enojaba. era porque lo merecíamos, no era Sí. porque- Bueno, tú sí, yo no, pero Sí. Nada más te la pasabas jugando, No. nada más. es que Pura- tenía 10 años. También, sí. No, cuando se enojaba el hermano era porque realmente él, Ya, estábamos Sí, jugando, estábamos- estábamos ya estábamos jugando, jugando ya sí, más la que verdad, ensayando. sí. sí, o sea, que a lo mejor era algo divertido, pero digo, el hermano llegaba desde las 7:30, o Y, sea, o sea, el hermano dejaba, o sea, a lo mejor a su tiempo que podía estar con su familia o haciendo Por estar ahí otra con cosa, nosotros. por estar ensayando con nosotros y para que nosotros estuviéramos ahí juegue y juegue. Sí. una disculpa, hermano Fer. Yo sé que no, el hermano Fer nos escucha. Lo que sinceramente me ha contestado cuando sube historias del podcast. podcast, yo sé que los escucha, así que si los está escuchando, hermano, pues gracias por ser gracias. esa parte importante también en nuestra vida como formación. jóvenes, en esa formación que nosotros requerimos para pues a lo mejor no hemos llegado a la meta, todavía nos falta mucho, pero a lo que somos ahorita también es gracias a muchos hermanos Sí, claro. que hemos convivido con ellos. Y otro hermano, digo, no, porque Sí, ya dilo. Desde un principio querías empezar por A eso esto. quería o sea, llegar, realmente a eso eso quería quería llegar. llegar. Dilo. bueno, ya ahí nos dilo. dimos. No, el hermano Miguel, sinceramente, a pesar de, digo, yo lo experimenté de dos formas. Como hermano como encargado de la iglesia y como papá, o sea, y sinceramente, pues sí es mucho pues lo que, pues ha vivido él para, Sí, llegar hasta donde está. sí, y digo, me acuerdo mucho que cuando estaba pues más niño, o sea, cuando recién creo a lo mejor empezó pues su carrera, vamos a decirlo así, en la iglesia como Camino. cristiano, su camino. Recuerdo que yo decía, "Ay, no, es que sí", o sea, a lo mejor muchos no han vivido eso del ser hijo de un encargado, pero sí
digo, cuando estás niño sí te hace como que, porque una de las cosas que siempre pasa es como que siempre los ojos están puestos en la familia de los encargados. Ajá. Digo, no nada más de el hermano, sino de todos, o sea, Sí. de todos los que tienen un puesto en el ministerio. Como tal, uno se hace la idea de que tiene que ser referencia a los Sí. hijos igual y la familia, porque pues al momento de tener a alguien tan importante, No, y es algo como tal. que dice Pablo, que cuando dice que si alguien quiere obispado, dice que tiene que la familia tenerla bien como... sí, claro, es parte de... Y es algo que digo, para mí, como hijo y como hermano de la iglesia, pues ha sido muy importante, o sea, en la formación también mía. Y yo sé que también en la suya, o sea, porque, digo, el hermano, desde que salimos de la iglesia, del otro circuito de Lerdo para... sí, porque muchas personas piensan que a lo mejor fue como que, ay, no, pues que el hermano ya no quiso estar ahí. No, se es tuvo como que empezar a pedir formalizar permiso, algo más. se tuvieron que llegar a hacer ciertas cosas como para salir bien, ¿no? Como Ajá, claro. brincar a los hermanos de arriba, ¿no? No, claro. Y tiene muchas experiencias también, o sea que... No, pues realmente, digo, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, nosotros, o bueno, lo poco o mucho que yo sé, de las cosas de Dios es gracias a Dios, pero pues que ha puesto a hermano Miguel para todo este conocimiento que tengo realmente, y es el que me ha, estirado las orejas y corregido y mejorado para un bien mío, Sí. principalmente. Fíjate, yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a ir a la iglesia, allá por el año 2006, que hace mucho, hace sí, ya, 14 años. 14 años. que yo empecé a ir y que estaba chavillo y me acuerdo pues estaba 14 años. estaba Yair, estaba Samuel, estaba pues sus sobrinos, y yo me acuerdo que en ese entonces yo empezaba a ir y a mí tu papá me regañaba, me decía, porque yo pues como empezaba a ir pues muchas veces me llevaba camisa pero no me iba fajado, y después de que yo empezaba de que a llevarme así ropa, pues más Normal. o menos, tampoco, no normal, o sea, llevaba un pantalón de vestir y una camisa de cuadros, o Ajá. no era como que de vestir, ¿verdad? Y me regañaba tu papá, es que tienes que venir fajado, y es que tienes que venir con corbata, y yo me acuerdo que en ese entonces Samuel iba en pantalones de mezclilla y tenis y camisa, o sea, y también Yair, o sea, no es como que fueran muy formales. Y yo en mi mente, pero ¿por qué me dice a mí? Dígale a sus sobrinos, o sea, de que ellos mire cómo anden, yo pues mínimo vengo o sea, en mi mente. Yo soy nuevo y... Sí, ándale, o sea, Sí. yo tenía como que muchas cosas como para, pero decía, bueno, y hasta ahorita, o sea, no ahorita, pero ya tiempo atrás, yo digo, bueno, pues me lo hacía porque a lo mejor él quería, o él veía en mí a lo mejor... Digo, ahorita que, vas igual que antes sí, también. o sea, ya, pero porque quiero. No, pero o sea, es como te digo, a lo mejor es algo que él nada gana con que a lo mejor Sí, uno... era un bien para ti. Ajá, hacer un bien para mí, y para él, pues a lo mejor lo único que le salía de beneficio era ver que a lo mejor uno se compusiera un poco más de lo que, Sí, de lo que o sea, estaba. como Nada digo, más. con todos los hermanos hemos tenido pues experiencias. Sí, pero yo creo que principalmente con estos tres, ¿no? Con el hermano Marco, el hermano Fernando y el hermano Miguel. Sí, me acuerdo también de las pláticas que teníamos para presidir, para predicar. O sea, Bueno, que- tú no ibas, ¿verdad? Pero sí, nosotros Pero las sí, tuvimos, ¿verdad? nosotros También. sí. Sí, o, sí. o no iba, Sí, es no, otra. pues, No, sinceramente éramos nada más tú y yo y ahí los que íbamos. también iba Que hubo varias Samuel. etapas. También tuvo Samuel. Bueno, en ese Samuel también. entonces. Pero de ahí en más ya no. Me acuerdo que al primer día o la primera reunión Iban todos. iban un chorral, o sea, iban de que hasta hermanos. Sí, Porque se supone que era para jóvenes nada más. ajá. Pero mi papá me acuerdo que decía, no, pues el que quiera venir. Y me acuerdo que iban muchos. Y luego ya la segunda ya, Sí, no, ya. como siempre va, siempre Ya pasa lo no mismo. ibas, ya no íbamos nosotros. Ya ese. nada más iba yo y ahí y ya. Yo le daba clases a Yair y ya se... El bro. No, pues, digo ya, 1:03. Pues fue bonito como recordar a ciertos hermanos. Como decíamos al principio, a lo mejor podemos decir, no, pues que es Pablo, no, pues es que es Esteban, es Moisés, es Abraham, que era el padre de la fe. Digo, hay hermanos que tenemos mucha relación con ellos y son un ejemplo para nosotros también a seguir, o sea... Y está en ejemplo los que acabamos de mencionar. Todos los que acabamos de mencionar
fueron importantes para nosotros, fueron importantes para la iglesia. En general. Si alguien que nos esté escuchando se acuerda de un hermano también que a lo mejor no mencionamos, póngalo en los comentarios. Y no sé si también tiene una anécdota que vivió con un hermano, a lo mejor que no mencionamos aquí también. O con nosotros. O con nosotros, que también somos sus... No, digo, es algo bonito. Es algo bonito el recordar a los hermanos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Hemos tenido a lo mejor pocas visitas, pero pues hay que ser persistentes, hay que perseverar en esto. No hay que dejar de hacer. Digo, es algo que nos beneficia a nosotros como es lo jóvenes. que te iba a decir, más allá de las visitas, Sí, pues a nosotros nos sirve también. Digo, yo sí quiero visitas y quiero dinero de YouTube. No, pero es algo que nos sirve mucho y vamos a seguirlo haciendo hasta que Dios nos permita estar aquí hablando con ustedes, para que pasen pues un momento pues ameno. Ahora me decía David que estaba escuchando el podcast en el trabajo, o sea, digo, pues es hasta cierto punto un avance que se tiene, ¿verdad? El que los jóvenes busquen otro tipo de contenido, otro tipo de sí, pues, eso sí va a ver la luz, a ver si no se va ahorita antes de guardarlos. Algo que ya se me olvidó lo que iba a decir por estar que busquen otro tipo de contenido. Sí, que busquen otro tipo de contenido, más ad hoc a lo que somos, a los cristianos, a lo que deberíamos de escuchar nosotros, que tengan beneficio. ¿La audiencia no va a decir nada? El próximo podcast, pues vamos a tratar de que ahorita nos estuvieran escuchando aquí en vivo y a todo color 3 jóvenes de la congregación, y pues esperemos que para la próxima, o a lo mejor un podcast que hagamos, los invitemos a uno de ellos para que pues hablen de las diferentes cosas que hacen ellos para divertirse. Y porque ellos ya son otra generación. Sí, ellos... Muy diferente a la nuestra. Bueno, aquel es más grande que yo todavía. Bueno, 2 de ellos sí son... Bueno, yo me refería a los jóvenes en general que hay ahorita. Mayormente... Sí. A lo mejor 1 o 2 nada más son de nuestra generación, pero ya todos los demás son de la otra generación que viene. Sí, pues entonces, como les decía, escuchen si pueden, si llegaron hasta este momento a escucharlo, muchas gracias, se los agradecemos mucho. No tenemos otra intención más que, pues, no ofender a nadie, más que nada es lo que buscamos, no tratar de no ofender a nadie y tratar de que ustedes, pues, como les decía hace un momento, tengan un momento ameno. Síganos en las redes sociales, en los diferentes tipos de streaming, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Síganos, busquen el canal y suscríbanse. En Facebook también busquen la página. A lo mejor es un poquito difícil de encontrarla, pero ahí lo vamos a dejar el link en la descripción. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Pues nomás que se cuiden mucho y que ojalá ahí sigan ahí en el camino de Dios a todo aquel el 15 de junio aquí en Monterrey ya se van a empezar a abrir los templos. ¿Abrir los qué? Los templos. Que es algo importante, es de lo que mencionábamos el podcast pasado, que esperábamos que pues se empezaran a abrir las iglesias de aquí. Digo, a lo mejor tenemos pocas iglesias aquí, pero esperamos que todos los hermanos que conocemos pues ya empiecen a reunirse. Yo pensé que iba a hacer referencia que el día 15 cumplía yo años. Ya, este es mi último podcast con 22 años. El próximo miércoles cumplo 23, el 3 de junio, por si quieren dejar en sus comentarios una felicitación para mí. No, el jueves sale este podcast, entonces ya voy a tener 23 años. Junio 15, cumpleaños Jorge. Agosto 5, cumpleaños Yair. O sea, prácticamente está seguidita la cumplida de años. ¿Algo que quieras agregar?
Pues gracias a los que aún hasta el minuto 10. Digo, hasta la hora 10. Hasta la hora 10 siguen escuchándolo y pues cuídense. Y gracias a esos hermanos también, si es que nos escuchan, por todas las enseñanzas que nos han dado y nos siguen dando hasta ahorita. Y pues esperemos vernos o que nos puedan escuchar el próximo capítulo. Y pues gracias a Dios también porque nos ha permitido un mes estar con este pequeño proyecto, pero pues sí nos ha servido mucho en verdad. Así es. Bueno, pues si no hay más que agregar, nuevamente un agradecimiento. Ya saben que los últimos 5 minutos son de agradecimientos a los que nos están escuchando todavía. Vayan a escuchar el podcast de Sin Dudas en el Paraíso. Este podcast estuvo interesante. Hablaron de pues la forma correcta de estar en una iglesia o la forma correcta que se debe llevar el servicio en una iglesia y todo eso lo que conlleva. Estuvo interesante, sinceramente. Vayan a escucharlo. Se va a subir pues primero el martes y luego ya se va a subir el de nosotros el jueves. Escúchenlo en Spotify, iTunes, iVoox, YouTube y síganos en Facebook también, en las redes sociales. Pues eso es todo. Nos vemos o nos escuchamos, ¿cómo se dice? ¿Nos vemos o nos escuchamos? Pues nos vemos porque nos escuchan. Nos vamos a ver. Nos vemos nosotros. Y nos escuchan ellos. Y nos escuchan ellos el próximo podcast. Pues. Este fue el episodio 4 de Ni una Jota ni una tilde. Pasa a vosotros.